estoy mostrando con el puntero del mouse es una zapata aislada. Una zapata aislada que se la introduce dentro del terreno y obviamente en la parte de abajo, porque no podemos colocar encofrado en la parte de abajo de una zapata, porque si no, no vamos a poder sacar. Entonces se coloca una carpeta de hormigón rico en cemento, completamente compactado para evitar que se introduzca el agua. Sobre esa especie de losa de hormigón colocamos los tacos para armar y colocar la armadura principal. La armadura principal en este tipo de zapatas siempre va en dos sentidos. En el sentido que estoy mostrando acá en el plano de la pantalla y en el sentido perpendicular. Pero adicionalmente hay que dejar la armadura de la columna en espera. Y fíjense cómo está la armadura de la columna, con un gancho acá, o con un gancho acá al final, con una patilla mejor, una patilla al final de la armadura. Llega hasta cierta parte, de tal manera que cuando ya hayamos vaciado la zapata, la armadura que estaba en espera la vamos a anclar o la vamos a continuar con la armadura de la columna, puede ser por soldadura o puede ser por traslape amarrando con alambre de amarre negro. Pero obviamente hay que dejar los estribos tanto en la parte dentro de la zapata como fuera de la zapata. Ahora a los costados sí se puede colocar encofrado, de tal manera que podemos en el momento oportuno levantar un poco el terreno, sacar el encofrado una vez que el hormigón esté endurecido. Normalmente la altura de estas zapatas debe ser de más de 25 centímetros. El otro tipo, el que está acá a la derecha, es una zapata combinada. Una zapata combinada que va a apoyar a dos columnas. Una columna central, por ejemplo, esta que está acá, que la estoy mostrando, o una columna de borde. Igual, en la misma forma, fíjense, aquí se ha excavado el terreno, una gran parte del terreno, se ha armado el encofrado perimetral de la zapata y por debajo se ha colocado esta misma carpeta de cemento, rico en cemento, hormigón propiamente, no es cemento puro con cemento y arena, sino tiene que tener grava más inclusive para que sea una buena base de soporte del terreno. Algo que me olvidaba en la parte de análisis de suelo, determinar el nivel freático del terreno. Por ejemplo, en época de lluvias, en nuestro medio, por ejemplo, entre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, inclusive, fíjense, en mayo todavía seguimos teniendo lluvias, el nivel freático, el nivel de agua subterránea puede subir bastante. Y, por ejemplo, entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, inclusive, el nivel freático va a bajar porque no hay alimentación de lluvias al terreno. Entonces, ese nivel freático va a ir fluctuando. Y si, por ejemplo, acá en la parte de abajo de la zapata no hemos colocado un material bien compactado, impermeabilizado además, podemos tener el problema de filtración de agua o de introducción de agua. Y obviamente acá, como esta es una zapata que se va a flexionar haciendo una curva acá debajo de la columna, entonces va a haber fisuración y ahí comienza nuestro problema, porque comienza a entrar el agua y el primer elemento que va a comenzar a ser atacado por el agua va a ser la armadura. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso. Decíamos entonces que la zapata combinada tiene que tener o puede apoyar a dos columnas, una columna de borde y una columna central. En nuestro caso, en el proyecto vamos a diseñar una zapata aislada y una zapata combinada. ¿De acuerdo? Y ustedes tienen en su proyecto de columnas
van a diseñar una columna de borde y una columna central para una de las vigas, por ejemplo, para la viga central. Se va a apoyar en una columna de borde y en una columna central. Por lo tanto, ya van a tener cargas que llegan al nivel de fundación de la columna de borde, que va a ser menor a la carga que llega de la columna central. Entonces, con esas cargas ya pueden entrar al diseño de la correspondiente zapata. Vamos a ver los mecanismos para diseñar la zapata aislada, la zapata combinada. Y les adelanto un poco. Normalmente estas zapatas, aunque las zapatas aisladas, como ven ustedes, no llevan estribos. Eso quiere decir que el hormigón por sí solo absorbe el esfuerzo cortante, porque al tener una carga acá al centro, la zapata se va a flexionar, se va a volver como una bateíta. Va a haber una zona de tracción y una zona de compresión. Por lo tanto, al haber un momento flector, va a aparecer el esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante podría ser absorbido por estribos. Pero se imaginan una zapata con una altura de 40 centímetros que tenga estribos, la cantidad de acero que vamos a necesitar para colocar estribos. Entonces acá, en este caso, vamos a lograr que el hormigón absorba primero el esfuerzo cortante y segundo, absorba otra solicitación que se puede presentar en el caso de las zapatas, que es el punzonamiento. O sea, esta columna está punzando acá a la zapata como tal. Por lo tanto, acá va a haber posibilidades de que si falla por punzonamiento, el macizo de la zapata, si falla por punzonamiento, la columna se va a introducir. Y eso puede ocasionar que para la parte superior se creen una redistribución de esfuerzos y tengamos algún problema posterior por efecto de que han habido momentos flectores que no hemos tomado en cuenta. Entonces, en este caso de zapatas, tanto el corte como el punzonamiento debe ser absorbido por el hormigón. Por eso es que no llevan estribos, sino solamente la armadura principal. En este otro caso, zapata combinada, sí se necesita colocar estribos porque esta parte de la zapata que están viendo aquí abajo funciona como una viga con dos apoyos y tal vez un volado. Entonces hay esfuerzo cortante, hay que colocar estribos y bueno, ni modo, hay que hacerlo en esa forma. Esta es la forma, por ejemplo, de una estructura cimentada con zapatas aisladas, zapatas combinadas o como quieran ustedes, por ejemplo, para mantener la rigidez de la estructura, colocar vigas de arrastre entre zapatas. Esta es una forma de solucionar acá, por ejemplo. Entonces, acá tenemos vigas de arrastre que están conectando la zapata de borde con la central, una zapata de esquina con una zapata combinada. Pueden haber muchas combinaciones. Y este otro es el tema de los pilotes. Acá, como verán ustedes, es un pilote que va a ser introducido en la perforación, es un pilote que va a ser vaciado en sitio. Por lo tanto, este pilote va a entrar al hueco hasta el fondo y posteriormente, como ven, es un pilote circular y acá tiene los estribos correspondientes, la armadura y como si estuviéramos vaciando una columna, por la parte superior vamos a vaciar el hormigón cuidando de una buena compactación. Ahí tienen un panorama aproximado de lo que son las cimentaciones, aislada, combinada, un pilote para cimentaciones profundas, una estructura cimentada con arriostres, etcétera, etcétera. Las cimentaciones pueden ser zapatas, vigas, losas o plateas y pilotes. El problema de la cimentación de un edificio es muy complejo, o a veces es complejo, ya que depende de muchas variables. Primero debe ir precedido de un estudio de suelos, lo que hemos hablado, ¿verdad? Granulometría, plasticidad, humedad natural,
consistencia, compacidad, resistencia, deformabilidad y nivel freático. Este elementito que estoy subrayando acá, resistencia, es el más importante del terreno, porque en base a él, en base a este resultado es que vamos a determinar dimensiones de la zapata. Toda cimentación ha de garantizar de forma permanente la estabilidad de la estructura que soporta. Las cimentaciones deben contar con un coeficiente de seguridad adecuado contra el hundimiento. Sus asientos deben ser compatibles con la capacidad de deformación de la estructura cimentada y con su función. El tipo de cimentación, la profundidad y sus dimensiones deben ir tomando en cuenta lo siguiente. ¿Qué tipo de estructura vamos a soportar? Puede ser una estructura de un pórtico traslacional de gran altura, entonces hay que ver tal vez de colocar muros en ese caso, porque hay problema de viento. Y el segundo elemento es el terreno. Por lo tanto, el ingeniero civil debe estar capacitado para poder interpretar los resultados que arroje el estudio de suelos, que puede ser encargado un ingeniero experto en suelos o un ingeniero geólogo, o sí, un ingeniero que esté especializado en geología. Por lo tanto, entonces, debemos aprender siempre a interpretar esos resultados para volcarlos posteriormente en la solución de la cimentación de nuestro edificio. Ustedes están llevando suelos, por lo tanto, van a estar capacitados en los temas que les estoy comentando, haciendo de esta forma una cimentación segura y económica. Tipos de cimentación. Tenemos las zapatas aisladas, la zapata combinada, las vigas, que pueden unir varias columnas, las continuas bajo muro o pilares, las plateas, denominadas todas ellas superficiales o directas, y los pilotes, que son cimentaciones indirectas o cimentaciones profundas. Las zapatas se utilizan para fundar estructuras en resistencia, en terrenos con una resistencia más o menos buena en la superficie. Las losas o plateas se emplean para cimentar en terrenos poco resistentes y reducen los asentamientos diferenciales. Y los pilotes son aquellos elementos que van a transmitir la carga del edificio a profundidades mayores en el correspondiente terreno. Aquí les muestro ahora. Esta es una zapata, una cimentación continua bajo muro. En el caso de una cimentación aislada, puede ser la forma de un paralelepípedo, como estamos viendo acá. Es una cimentación, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, dependiendo del tipo de la sección de columna, mejor dicho, que vaya a ser interpretada para la resistencia, para la transmisión. Esta es una zapata aislada como un paralelepípedo. Ahora, puede haber una solución alternativa. Por ejemplo, una zapata escalonada, con dos paralelepípedos uno sobre otro. De tal forma que en la parte central, como ven ustedes acá la columna, en la parte central es donde está transmitiendo toda la carga y resistiendo toda la carga. Y la parte perimetral ya tiene una dimensión menor o una altura menor. En el caso de zapatas, como lo vamos a ver posteriormente, zapatas con el volado menor a 2H, me parece que eso, o mayor a 2H, o sea, el vuelo mejor en todo caso. En un caso pueden ser zapatas rígidas y zapatas flexibles. Por ejemplo, para zapatas rígidas es bueno representar este tipo de fundaciones. Las zapatas troncopiramidales. En la parte central es más alta que la parte periférica. Entonces, pero bajan acá unos elementos inclinados de la pirámide como tal, la pirámide de 4 lados, pero el problema es el hormigonado en esta parte inclinada.
Tenemos que buscar el coeficiente, o mejor dicho, el ángulo de desbalamiento del material para evitar que cuando vaciemos todo el material se nos vaya abajo. No podemos poner encofrado acá porque el encofrado va a ser inclinado. Por lo tanto, hay que colocar con un cierto ángulo de rozamiento que se llama como en los terrenos para evitar que el hormigón se nos venga para abajo. Y esta altura puede ser menor. Acá la altura en zapatas aisladas más de 25 centímetros. Acá puede ir con menos de 25 y llegar a los 25 en la parte central. Acá pueden ser unos 10 o 15 centímetros, pero llegar a la altura de donde está apoyada la columna con una altura de 25 o más centímetros. Esta es una columna fundada sobre un cabezal, así se llama esto, un cabezal que está soportada, por ejemplo, por 4 pilotes. Lo mínimo que debe colocarse debajo de un cabezal son 2 pilotes. 2 pilotes, uno en una esquina y el otro en otra esquina o en la parte central. Pero mejor si son 4 pilotes, dependiendo obviamente de la carga que va a transmitir la columna y de la altura que va a tener en el terreno el correspondiente pilote. Pero como ven, los pilotes se introducen acá en el macizo de fundación y transmiten su carga hacia el terreno correspondiente. Y la columna se apoya como si fuera en una zapata. Este es el perfil de una zapata combinada, una columna de borde, una columna central. Y este otro es el perfil de una losa de fundación. Como ven, las columnas van apoyadas en la losa correspondiente. Esta losa debe tener más de 50 centímetros, o por lo menos 50 centímetros de altura. ¿Cómo vamos a diseñar, por ejemplo, esta losa? Como hemos diseñado las losas armadas en 2 direcciones, pero haciendo que la revertamos en 180 grados, que la losa se apoye sobre las columnas y la carga de esa losa, además de su peso propio, va a ser la capacidad resistente del terreno. Entonces, esta losa va a ser una especie de losa hongo apoyada sobre las columnas con carga del terreno más el peso propio correspondiente y obviamente va a constar de armadura en un sentido y en el otro sentido. Estas losas son más complicadas de construir. El cálculo también es un poco complicado porque si no la damos la vuelta a la losa y la cargamos con el terreno, tendríamos que utilizar un mecanismo, elementos finitos como tal, para calcular la losa sobre el lecho elástico. Esa sería otra de las soluciones que le damos a la losa. En el caso de zapatas aisladas, también la volcamos en 180 grados, mejor dicho, y la cargamos con su peso propio y con la capacidad portante del terreno. Por lo tanto, esa va a ser, por ejemplo, la carga que va a tener la fundación para poder calcular la necesaria cantidad de armadura. En el caso de esta zapata combinada, también la vamos a dar la vuelta, vamos a utilizar el peso propio más la carga del terreno para calcular como una viga, fíjense, es una viga propiamente, apoyada en esta columna y en esta otra, y normalmente con un volado. En este caso, por ejemplo, esta columna tiene una carga mayor que esta columna de borde. Por lo tanto, ustedes saben cómo se calcula la resultante, eso lo han debido ver en las materias básicas de estructuras, cómo se calcula la resultante entre 2 cargas de distinto valor. Entonces vamos a calcular el valor de la resultante. La resultante es la suma de esta carga más esta otra carga, pero el proceso para calcular la resultante es determinar en qué punto está ubicada esa resultante. Si son cargas diferentes, nunca va a estar en el centro de la estructura. Por lo tanto, siempre va a estar desplazada hacia la carga mayor. Por lo tanto, eso significa que
esta mitad de la zapata a la columna de borde, más esta otra mitad de la zapata a la columna central, nos permite abrir un volado. Por lo tanto, es una viga con dos apoyos y un volado. Y eso hay que calcularlo en ese sentido. Inclusive hay que calcular en el sentido longitudinal y en el sentido transversal, porque si ustedes se fijan y ven, hacen, hacen mentalmente el vuelco de la zapata, esta parte de la losa a un lado y al otro lado, igual acá, va a ser un volado en el sentido transversal, no longitudinal. Y acá lo propio en una cimentación central va a haber un volado acá, un volado acá, un volado allá y otro volado acá. Entonces, esta cimentación tenemos que calcularla por flexión, por corte y por punzonamiento. Lo propio con esta igual, como flexión, corte y punzonamiento. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tienen un panorama de lo que son las zapatas que vamos a ir viendo posteriormente. A ver, ¿qué tipos de zapatas tenemos? Por la relación entre sus dimensiones, lo que condiciona su forma de trabajo, pueden ser zapatas rígidas o flexibles. Por ejemplo, esta es una zapata rígida y esta es una zapata flexible. Por eso les decía, la tronco piramidal es una más está del lado de las zapatas rígidas y la zapata rectangular es una más está del lado de las flexibles. ¿Cómo vamos a determinar cuándo es una zapata rígida o cuándo es una zapata flexible? Una zapata rígida, por ejemplo, es cuando esta dimensión entre el borde de la columna y el borde de la zapata llamada vuelo es menor o igual a 2H. En este caso de esta zapata tronco piramidal, la altura está desde el punto donde la columna apoya la zapata hasta el fondo de la zapata. Esa es la altura H. Si el vuelo es menor o igual a 2 veces la altura, es una zapata rígida que tiene una forma exclusiva de cálculo. En cambio, si la zapata es flexible, el vuelo entre el borde de la columna y el borde de la zapata tiene que ser mayor a 2H. Entonces es una zapata flexible y esta zapata se va a deformar creando una zona de compresión y una zona de tracción. Ya les estoy dando un adelanto de dónde va a ir la armadura, como hemos visto acá, por ejemplo. ¿Dónde está yendo la armadura de esta zapata? Fíjense, está yendo en el fondo, porque esa es la zona de tracción de la zapata. En cambio, la parte superior es la zona de compresión. Aquí también vuelvo a repetir lo mismo. Se va a deformar siguiendo una deformación como si estuviéramos creando un platito acá, un platito, la zona inferior tracción, la zona superior compresión, por lo tanto la armadura tiene que ir en esa zona de tracción. B, entonces, es el vuelo de la zapata y H, la altura total. Otro elemento que hay que tomar en cuenta, bueno, perdón antes, no sé si hay preguntas, por favor, ¿todo está claro? ¿Han comprendido lo que les he pasado, les he pasado los datos? Bueno, como nadie me dice sí o no, entonces quiere decir que todo está comprendido completamente. Otro elemento que hay que verificar en la fundación es la comprobación al vuelco. La primera comprobación que debe efectuarse en zapatas sometidas a momentos flectores horizontales de alguna importancia es la seguridad al vuelco. La condición correspondiente se obtiene expresando que los momentos estabilizadores de las fuerzas exteriores en el punto A superen a los momentos de vuelco. ¿Cuáles son los momentos de vuelco? Aquí tienen una zapata flexible, por ejemplo. Si estamos trabajando con pórticos, por ejemplo, ustedes saben que
Las vigas transmiten su carga a la columna y las vigas van a tener momentos flectores, que esos momentos flectores también van a transmitir a las columnas. Por lo tanto, al llegar a la fundación, se puede presentar un momento flector y un esfuerzo cortante en las columnas. Como les había dicho, inclusive si esta columna está sometida a una carga horizontal como la de viento o de sismo, por ejemplo, entonces vamos a tener el momento flector y el corte. Por ejemplo, en el caso sísmico, a esto se llama corte basal, porque es el corte que va a producir el efecto de movimiento del terreno con respecto a la columna como tal. Estos dos elementos, con respecto a este punto, producen un momento flector, el momento flector como tal, y el esfuerzo cortante por la distancia que tenemos, que es esta distancia h. Estos elementos los hemos dibujado un poco más arriba porque debería haberlos dibujado acá el m y el b, pero no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Entonces, el corte por esta altura también tiene un momento. Estos momentos que tenemos por efecto exterior de la transmisión de cargas de la columna deben ser menores que los momentos estabilizantes de la carga vertical de la columna y del peso propio de la zapata. O sea, N más P por A medios, o sea, esta distancia al punto donde estamos queriendo comprobar el vuelco, este punto es para comprobar el vuelco, N más P por la mitad de esta distancia, debe ser mayor o igual al momento flector, este momento flector, más el momento flector que produce el corte, B por H, multiplicado por un coeficiente gamma sub 1. Ese coeficiente gamma sub 1, coeficiente de seguridad al vuelco que va a ser 1,5. O sea, fíjense, aquí hemos mayorado el momento, hemos mayorado el esfuerzo cortante, que viene mayorado ya desde el análisis de carga. Le estamos aumentando todavía un coeficiente de seguridad al vuelco. Si estas dos cargas, el momento, mejor dicho, de estas dos cargas es mayor al momento de las cargas internas de la columna, la seguridad al vuelco está completamente garantizada. N, M y B, normal, flector y cortante en cara superior de cementación. P, peso propio de la zapata. A, ancho de la zapata. H, altura total de la zapata. Y gamma, coeficiente de seguridad al vuelco igual a 1,5. Ahora, no se olviden que estas zapatas pueden ser rectangulares, entonces hay que también verificar el vuelco en el otro sentido. Este es el sentido X y el sentido Y está introduciendo o saliendo de la pantalla. Por lo tanto, hay que hacer otra comprobación. Pueden ser diferentes los valores que nos va a dar en cuanto se refiere a la seguridad al vuelco. En la ecuación no se incluyen los pesos del suelo sobre la zapata, cuyo efecto es estabilizador. O sea, sobre esta zapata yo voy a tener un terreno. Si este terreno más lo momento con, mejor dicho, el peso de este terreno, lo momento con respecto a este punto, con seguridad que voy a tener mucho más que el valor de M y B. Por lo tanto, va a haber una seguridad al vuelco bastante buena. Por eso es que se deja para que haya una mejor comprobación al vuelco y evitar que cuando estemos construyendo, antes de colocar el terreno encima, la zapata comience a moverse, comience a deformarse. Y un tema más adicional que lo vamos a ver. ¿Qué hora es? Sí, son las 11:12. Y esta es la última parte que vamos a ver hoy día para continuar el miércoles. Distribución de tensiones del terreno. Si es un terreno arcilloso, si es un terreno arenoso o gravoso como tal, va a tener una diferente distribución la tensión del terreno. La distribución de las tensiones del terreno en la base de la zapata que intentamos comprobar, que dice que sí,
es comprobar que no se rebase su tensión admisible, y para calcular los esfuerzos en esta parte dependen fundamentalmente del tipo de suelo y de la rigidez de la zapata. Esta es la forma de la tensión que tiene el terreno cuando es una zapata apoyada sobre suelo cohesivo o arcilloso. Fíjense que la curva es hacia arriba. Esta es la curva que va a tener, siendo la parte de la tensión a los bordes y menor en el centro. En cambio, cuando es un terreno arcilloso, granular, así se llama en forma general, la concavidad es hacia abajo. Esta es la forma de la tensión del terreno. Con esta o con esta otra podemos calcular como carga del terreno sobre la zapata. Esta es una carga que tiene que ver con una curvatura en la parte inferior, y esta es una carga que tiene que ver con curvatura en la parte superior. Pero normalmente lo que se hace es transformar esta condición de distribución de las tensiones del terreno, ya sea de un terreno arcilloso o gravoso, es convertirla en una carga rectangular equivalente. Y con esto ya tenemos mayor posibilidad de hacer el cálculo de la correspondiente zapata. Si hago un parangón, esto es lo mismo que hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos transmitido cargas de una losa armada en dos direcciones a las vigas. Hemos encontrado que la transmisión de esas cargas en algunos casos es de forma triangular y en otros casos es de forma trapezoidal. Entonces, la carga triangular y la carga trapezoidal, las hemos convertido en cargas equivalentes, uniformemente repartidas, con lo que nos permite hacer un mejor diseño o una facilidad para el diseño en lo que se refiere a la correspondiente zapata. ¿De acuerdo? Muy bien. El próximo miércoles vamos a ver el tema de determinación de cargas en zapatas, tanto en zapata aislada como en zapata combinada, etcétera, etcétera. Pero todo esto es la parte introductoria que poco a poco lo vamos a ir desgranando para que lleguemos al final a una condición del diseño de las zapatas, y posteriormente esto lo utilicen ustedes para la última parte del proyecto, el proyecto de diseño de zapata central y zapata combinada. No sé si hay preguntas, por favor. Creo que no. Bueno, muy bien. Antes de que nos vayamos, vamos a comprobar la asistencia. Aquí está la asistencia.